eh, la adoración. Vamos a buscar en Esdras. Perdón, vamos a buscar en Nehemías. Nehemías 8, 5 al 6. Dice la palabra de Dios: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de adoración, dice que orar es hablar con Dios. Amén. Y en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en la Biblia miramos desde el principio miramos a un Adán hablando con Dios. Se comunicaba con Dios. Y acá miramos que el pueblo, dice que el pueblo abrió pues Esdras, el profeta, el libro, y todo el pueblo, dice Esdras, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Entonces el pueblo dice que se humilló inclinando en tierra. Y hablábamos que adorar es conversar con Dios. O sea que cuando nosotros hablamos con Dios, y si nos arrodillamos, estamos mostrando humillación ante Dios. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, aunque no es un requisito arrodillarse, porque uno puede hablar con Dios en la calle, en la casa, en la iglesia, en todo lugar está Dios. Y uno puede adorar con la mente. No solo es hablar así de labios, sino con el corazón. Sino con el corazón. Y dice: la adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra. Por tanto, la adoración se concentra en Dios, no en el hombre. En la adoración cristiana, el creyente se acerca a Dios en gratitud porque le ha hecho por Él en Cristo, y por medio del Espíritu Santo ella exige una entrega de fe a Él y un reconocimiento de que Él es Dios y Señor. Entonces, nosotros de agradecimiento le adoramos. Y miramos a Caín y Abel dando una ofrenda. En Génesis, ¿verdad? Dice bueno, la cosa es que en Génesis habla de que Caín y Abel se presentaron ante Dios a dar una ofrenda, y esa era una manera
de adorar a Dios. O sea que no solo de labios vamos a adorar, sino que también dando. No vamos a ofrecer sacrificios como lo hacían antes, que cuando ellos ofrecían holocausto era como pidiendo perdón, como que estaban humillándose, como que ellos los israelitas estaban entregando un sacrificio para que Dios los perdonara. Pero ya el sacrificio lo pagó Cristo. Ya no hay más ya no hay más sacrificios que hacer. Ya no hay más sacrificios que hacer, como hacer holocausto, ¿no? Matar un animal y ofrecerlo a Dios, como lo hacían los israelitas. Sino que ahora es Dios, el mismo Cristo en la cruz la puso fácil. Cuando Él dijo que se abrió el templo para que todos pudiéramos entrar. O sea, ya no es por medio de un sacerdote intercediendo por nosotros. Imagínense que en Israel metía a un sacerdote en el templo para que llevara las ofrendas. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, ya no por medio de un sacerdote, sino ya Cristo nos hizo sacerdote para Dios su Padre. Entonces cuando nosotros podemos entrar al lugar santísimo. ¿Qué significa eso? De entrar al lugar santísimo, de entrar a la presencia de Dios. Y entre más nosotros nos metemos, más nos llenamos de Dios, entramos más a su presencia, más nos comunicamos. Porque en el Edén, Adán pierde la comunicación con Dios y lo desecha porque desobedecen. Y dice que él se comunicaba, Dios llegaba y hablaba con Adán. Pero ahora ningún hombre puede hablar con Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, Adán sí podía hablar con Dios. Pero ahora es por medio de Jesucristo que tenemos entrada ante Dios. Porque ya Adán pierde el derecho de hablar con Dios personalmente. Entonces ahora Cristo, al morir, nos da la victoria, nos hace hijo de nuevo, nos hace hijo, y el que le obedece a Dios y le adora a Él le responde. Entonces, miramos que Cristo al morir nos reconcilia. A nosotros nos reconcilia porque nosotros estamos, dice, enemistados con Dios. Pero el morir nos da salvación y nos abre las puertas ante Dios. Y miramos que cuando Él estaba en la cruz, se abre el templo. Era el velo del templo, para que ya todos pudiéramos entrar a su presencia. Y es ahí donde una doctrina no quiere entender. La Iglesia Católica usa a cuántos santos, a cuánto gente que ya murieron, que piensan que por medio de ellos
Dios les va a escuchar. Y es que solamente en Jesucristo hay salvación, y es que solamente Él está a la diestra del Padre. No es tal santo, ¿verdad?, como ellos dicen, sino por medio de Jesucristo. Porque todos ellos que han muerto en Cristo es porque Cristo les perdonó. Y ellos están descansando. Ellos no están... El hecho que hicieron obras buenas no es que sean santos. Eran hombres pecadores, arrepentidos, que Dios los usó. Ellos tienen tantos santos. El San Lázaro. Tienen a la Virgen María, que le ora. Tienen a... ¿Cuántos santos tienen ellos que ya no hayan a quien inventar, ¿verdad? Pero nosotros somos dichosos que sabemos la verdad, cómo deben de ser las cosas, cómo deben de ser las cosas, cómo debemos de adorar a Dios. Hay muchos que todavía están haciendo sacrificios. Naciones que todavía no ha llegado el Evangelio, todavía están haciendo sacrificios al dios Sol. En la antigüedad muchas etnias adoraban al Sol. Allá en la India adoran a la vaca. Hay muchas naciones que todavía necesitan escuchar el nombre de Jesús, porque todavía están adorando otros dioses. Todavía no ha llegado el Evangelio. Por eso es que dice que cuando llegue el Evangelio, entonces vendrá el fin a todas las naciones. Es necesario que sea predicado el Evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, para que ellos no tengan excusa. Y sí, más de alguno ha muerto en la India predicando. Misioneros han ido a predicar, porque Dios levanta hombres a predicar a las naciones para que ellos entiendan. Y algunos han salido muertos, los han matado, pero son personas que Dios los ha elegido y están dispuestos a morir por la causa de Cristo, como lo hicieron los discípulos. Entonces, enseñando que hay que adorar a un Dios Cristo, a un Cristo vivo. Enseñando, y eso les suena, le pega. Porque si ellos están engañados adorando a la rata, a un Buda, les pega, les duele. Ellos están, imagínense, usted le dice a alguien que no hay que adorar a esa imagen, usted le pega, porque a nadie le gusta que le digan la verdad, a nadie le gusta que le enfrenten con la verdad. Entonces, estamos hablando de la adoración. Entonces los israelitas, cuando Dios no les escuchaba, ellos levantaban un ídolo muerto, un ídolo para adorarlo. Venía Dios, como es Dios celoso, se enojaba y los quería consumir y los quería destruir, porque a Dios no le agrada la idolatría. Y es que el ser humano siempre quiere tener algo que ver, siempre quiere ver algo para adorar. Pero el sistema de Dios es diferente, es por fe. Y miramos a Israel, que varias veces tuvo problemas. Al pueblo elegido por Dios, un pueblo que fue libre, un pueblo que estando esclavo Dios lo liberó con mano poderosa, y se volvía a otros dioses.
a otros dioses, se volvía y adoraba a otros dioses, y venía, y cuando ellos adoraban a otros dioses, Dios venía y usaba a otra nación para que los humillara, para que los destruyera. En cierta ocasión le dijo a Moisés: yo los voy a destruir, los voy a consumir, porque a Dios no le agrada. Dice en Éxodo que solo a Dios la adoración. No tendrás dioses ajenos. Y con sus dedos se lo escribió y desobedecía. Y siempre la rebeldía. Pero hoy en día estamos en lo mismo. Dios nos está diciendo: no te idolatres, no seas idólatra, no te idolatres, no te hagas idolatría con tu esposa, no te hagas idolatría con tu dinero, porque también no solo es levantar un barro y adorarlo, sino que a veces nosotros estamos queriendo más las cosas terrenales que a Dios. Estamos queriendo más adorar a Dios, queriendo más las cosas terrenales que adorar a Dios. Porque el enemigo viene, o te duerme, o te pone otra cosa para que no adores a Dios. Siempre el enemigo va a atacar para que no adoremos a Dios. Porque cuando alguien tiene comunicación con Dios, Dios le habla, porque Dios habla. Cuando alguien... Y cómo podemos llegar, y saben que la adoración es muy importante, porque con la adoración podemos llegar a lograr las cosas. Si nosotros no adoramos a Dios, porque el sistema de Él es: clama a mí y yo te responderé, y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré. Entonces, ese es el secreto. Adorar a Dios. Ese es el secreto de adorar a Dios para conseguir las cosas. Y es que Dios le gusta a las personas que insisten. Hay personas que están orando, que empiezan a orar por un propósito, por una enfermedad, y se paran a medio camino. Y no vencen. Entonces, cuando nosotros empecemos a orar por algo, si nosotros somos insistentes, Dios va a ser fiel y justo y va a contestar tarde que temprano. Porque a veces Dios contesta rápido y a veces Dios se tarda. Con los israelitas, para poderlos sacar de la esclavitud, 40 años estuvieron esclavizados en Egipto. 400. 40 años en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. 400 en Egipto, ¿verdad? Clamando por un libertador, que les enviara un libertador. Pero cuando les envía a Moisés, y él está en el Sinaí hablando con Dios por 40 días, ellos se desesperan y levantan un ídolo muerto, y empiezan a adorar. Después de ver que Moisés era un elegido de Dios y que los libró con mano poderosa, ellos empiezan a levantar un ídolo de oro. Y es que el ser humano se olvida a veces de las cosas que Dios ha hecho con uno. Dios lo ha liberado, lo ha libertado, y luego quiere pecar. Se le olvida. Es un espíritu olvidadizo. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre reprendiendo también demonios, porque está lleno de demonios. No tenemos, dice, una guerra no contra personas, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces nosotros cuando adoremos también hay que reprender demonios
porque no los miramos, pero ahí están, acechándonos, haciéndonos la guerra. Nos quieren destruir, nos quieren matar, nos quieren que no hagamos nada para Dios. Nos quieren dormir. Usted sabe que hay, a veces uno ora y se le ve el mundo, se vienen muchas cosas a la mente, y es el enemigo que le empieza a recordar las cosas. En vez de estar adorando, pensando en Dios, se le viene otra cosa a la mente. No es decir, cuando uno está, o si no, se duerme uno, porque es un ataque diabólico. Son espíritus que no quieren que uno adore a Dios, clame a Dios, porque saben que tienen problemas con uno. Cuando nosotros abrimos la boca, tienen problemas los demonios. Cuando nosotros empezamos a reprender todo espíritu de muerte, de enfermedad, entonces ellos se van, porque la presencia de Dios tiembla la tierra. Los demonios no pueden escuchar el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos la autoridad, Dios nos ha dado la autoridad para que mencionemos el nombre de Jesús. Él nos da la potestad de mencionar su nombre. Dice que en su nombre echaríamos fuera demonios, pondríamos las manos sobre los enfermos y van a sanar. Pero cuando un hombre ora a Dios, Dios lo usa. Cuando alguien adora a Dios, Dios lo usa. Dios lo usa grandemente. Cuando es una persona que se comunica con Dios, como Daniel. Daniel era un hombre que se comunicaba 3 veces, oraba al día, y en todos fue victorioso. Le quisieron quitar la adoración, porque el diablo es mentiroso y quiere destruir al hombre que está metiéndose con Dios. Vino, le pusieron un edicto que tenía que dejar la adoración y adorar a otro Dios. Porque como él dice que él se abría las ventanas y se ponía a adorar a Dios. Entonces habían unos ahí envidiosos que lo querían destruir. En Babilonia lo querían destruir al hombre, porque el hombre era de Dios, era un hombre sabio, era un hombre que Dios le había dotado de inteligencia, pero era que él oraba 3 veces. Y vienen ellos y hacen, los enemigos hacen que el rey firme un edicto que nadie podía adorar a otro Dios. Y él no hizo caso, él siguió siempre orando sus 3 veces al día. Y paz, que lo encuentran adorando a Dios, y que le dice: va para los leones, que se lo coman los leones. Pero Dios lo amansó los leones y lo sacó libre, como si nada. Y Daniel era un hombre de adoración, un hombre que oraba, que se cuidaba estando dice que era un gobernador en Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, ¿no? Entonces, él había, los sabios tenían envidia de él, los hombres ahí inteligentes, porque es que el hombre era recto ante Dios, era limpio, actuaba, aunque estaba en un país extraño, aunque estaba en otro lugar, él adoraba a Dios, él no se olvidó de Dios. Dice que en cierta ocasión también le pusieron que comiera de las comidas de ellos, la carne.
Y él no se quiso contaminar, no quiso tomar el vino. Y empezó a ser vegetariano. Dice que entonces él era un hombre de adoración y por eso es que lo libró. Lo libró Dios. Le pudo cerrar la boca a los leones. Porque él confiaba en Dios. Cuando nosotros empecemos a confiar en Dios, Dios le va a cerrar la boca a muchos de los leones que nos quieren comer vivos. Mucha gente que nos quiere comer vivo, que nos está haciendo la guerra. Muchos brujos haciéndonos la guerra para que nosotros caigamos y nos destruyan. Muchos demonios detrás de nosotros. Pero cuando nosotros empecemos a adorar, no va a haber demonio que se ponga enfrente. Dios nos va a librar. Dios nos va a librar de la ira venidera. Dios nos va a librar de todo ataque demoníaco, de toda enfermedad, de todo lo que el enemigo quiera poner. Dios nos va a librar cuando nosotros empecemos a adorar, pero en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo de labios, Señor, Señor, y gritar. No, es concentrarse en Él. Salomón, y con esto termino. Salomón era un hombre que supo pedir. Es que a veces nosotros no sabemos pedir. Por eso es que nuestras oraciones no son contestadas. Y tanto que le agradó a Dios lo que pidió, que le añadió. Y Dios le dice, Salomón en sueños, porque también Dios habla por medio de su palabra y por sueños, y por profetas, y por medio de un burro le ha hablado a la gente también, de un asno, y Dios usar cualquier cosa para hablar. Y le dice, Salomón, ¿qué tú quieres que te dé? Y él le responde, dame sabiduría para gobernar este pueblo. ¿Qué quiere decir sabiduría? Sabiduría. Dice que sabiduría es tener temor a Jehová. Ser sabio, hacer las cosas bien ante Dios, ser recto. Y Salomón le pide nada más eso, porque en el tiempo de antes habían unos reyes ávaros que le pedían a Dios nada más riquezas, victorias. Pero vino Dios y le dice, como no me has pedido riquezas, te voy a añadir riquezas. Y le añadió riquezas también. Le dio sabiduría, dice que pudo reinar con sabiduría. Y el hombre dice que venían varias personas de otros reinos a verlo a él, de tanta sabiduría que había en él. Porque Dios lo dotó de sabiduría para resolver problemas. Entonces él resolvía los problemas del pueblo sabiamente. Dios le daba la sabiduría y él hacía las cosas bien. Sabiduría es que deberían de pedir todos esos gobiernos. Todos esos gobiernos para que los pueblos se compongan, ¿verdad? Sabiduría es que debemos de pedirle a Dios que dé sabiduría para podernos expresar bien, para poder hacer bien las cosas. Sabiduría es lo que pide Dios. Sabiduría le pidió Salomón. Y fue el hombre, el reinado más próspero sobre la tierra.
el hombre que tenía sabiduría y que Dios lo respaldó en su reinado grandemente, porque supo pedir bien. Él no le pidió riqueza, él no le pidió mujeres, pero le añadió como 700 y 300, no sé cuánto. Para el tiempo de antes, los reyes tenían un montón de mujeres, pero era en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día es una. En dos ya pecó. Pero una es que Dios le da hoy en día. Pero en el tiempo de antes, los reyes y el que tenía dinero pues podía tener más. Y Dios lo permitía. Porque Salomón, Dios estaba con él y él tenía un montón de mujeres. Y no era que estaba en fornicación ni en adulterio. Era que lo permitía la ley. Entonces le añadió, porque de otros reinos venían a ver su sabiduría y se enamoraban de él, de tanta sabiduría que tenía él. Entonces Dios le añadió riquezas y poder, porque él supo pedir. Cuando nosotros sabemos pedir las cosas, él va a añadir lo que nosotros necesitamos. Él lo va a añadir, no hay necesidad de pedirlo también. Pero cuando nosotros hacemos las cosas para él, cuando nosotros trabajamos para su reino, cuando nosotros trabajamos para su reino, él va a añadir lo necesario. Él nunca nos va a permitir que nosotros aguantemos hambre, necesidad, nada de eso. Él va a añadir lo que nosotros necesitamos. No hay necesidad de llorarle a nadie. Él va a suplir, sea como sea. Él va a mandar un cheque ahí y lo va a recoger usted. Él va a poner dinero en el... Dios puede hacer lo que usted no sabe. Él puede actuar de una manera que usted ni se imagina. Porque es que Dios es Dios y todo lo puede. Así es, hermanos. Entonces, esa es la adoración que Él quiere, ¿verdad? Que le adoremos y que nos humillemos. Hay varias formas de adorar. Adorándole, cantándole. Estamos exaltándole a Él. Hay muchas formas de adorarle a Él. Muchos lo hicieron ofreciendo sacrificios. Pero no, lo que Dios quiere es un sacrificio, un corazón quebrantado, humillado. Y cuando nosotros hacemos el bien a las demás personas, estamos adorando a Dios. Cuando nosotros ofrendamos, estamos adorando a Dios. Porque cuando Caín y Abel dieron su ofrenda, era que estaban adorando a Dios. Entonces, esa es una manera de adorar a Dios también. Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a quedar. Dios me le bendiga.